Y bueno, Roberto, primero quería manifestarte mi solidaridad como periodista y mi admiración también, porque sé que este caso te ha costado prácticamente, bueno, te costó el exilio, para tu familia ha sido muy duro, han sido perseguidos, incluso el gobierno está tratando de levantar una alerta de Interpol en tu contra. De verdad, lo que has tenido que pasar como periodista por este caso ha sido muy duro. Entonces, primero cuéntanos. ¿Cómo te sientes luego de saber esta noticia del sábado que finalmente se concreta esta extradición? Gracias, María Alesia. A ver, bueno, han sido como unas horas y 2 días, digamos, muy complicados. Primero porque el viernes, bueno, pasó un poco lo que comentabas de la visita del funcionarios del 6CPC, de la Policía Judicial a mi casa, con todo lo que eso representa. Además, sabiendo que yo no estoy en Caracas, que yo me tuve que exiliar justamente a comienzos de 2018, precisamente por el acoso judicial que en 2017 comenzó Alex Saab en contra mía y del equipo de Armando Info, los tres editores fundadores. Y bueno, el sábado vimos la noticia de la extradición, que finalmente Alex Saab llega a los Estados Unidos. En cierto modo ya yo la esperaba, porque fundamentalmente el proceso en Cabo Verde ya todas las fuentes indicaban que ese proceso legal había terminado y que era cuestión de ejecutar administrativamente la administración. Yo creo que lo más importante de esto, María Alesia, es que aquí se abre una gran oportunidad con la llegada de Alex Saab a los Estados Unidos a enfrentar un juicio, de que la opinión pública venezolana, pero ya diría también internacional, conozca ahora sí realmente quién es Alex Saab. Durante años el chavismo negó la relación, durante años el propio Alex Saab negaba su vinculación con Maduro, los negocios que estaba teniendo. Y con este proceso que se va a iniciar ahora en los Estados Unidos, yo creo que vamos todavía a conocer mucha información que no se tiene y que al menos va a servir para documentar y saber la magnitud de la corrupción en Venezuela, la importancia que tuvo y que fue acumulando este señor en la sombra sencillamente porque Nicolás Maduro le otorgó todo ese poder discrecionalmente. Y yo creo que eso es lo más relevante. Tú me conoces, María Alesia, sabes que a mí no me gusta como que esa figura del periodista como héroe, en fin, yo creo que, y tú lo has hecho y tú bien lo sabes, al final esto es un asunto de responsabilidad, ¿sabes? Esto no es un asunto ni un asunto personal, ni nada. Sí es verdad que cuando llegó el momento, bueno, nos tocó escoger, o era quedarnos en Venezuela callados, silenciados, mirando para otro lado, o era salir para buscar algo de protección, que fue lo que intentamos en un primer momento, y desde afuera continuar con la investigación. Y eso es lo que hemos hecho y bueno, creo que ahora comienza un capítulo nuevo con Alex Saab en Estados Unidos. Así es, en efecto, y puedo decir que eres una persona muy humilde en tu trabajo, muy tímida en ese sentido, y sé que lo que te movió definitivamente no fue ni fama ni reconocimiento, sino de verdad esa pasión por el periodismo, ese sentido de servicio público que siempre has tenido, y de verdad me encanta porque en Venezuela muchos periodistas no. La verdad es que tienen años periodistas de investigación trabajando y es muy difícil, como decimos nosotros, verle el queso a la tostada porque no hay lo que se llama aquí accountability, que en Uh -huh, Estados Unidos o en un país donde el sistema funciona, a veces sí lo encontramos, uh pero en -huh. lugares como Venezuela no, y que con este caso ya estamos viendo cierta, digamos, responsabilidad y que haya consecuencias, es lo mejor que podemos tener como periodistas, la satisfacción más grande. Pero bueno, vamos a pasar a hablar del caso Alex Saab. Tú hablabas de que se va a saber quién es finalmente Alex Saab. Quiero que tú nos cuentes, porque la gente sabe que simuló importaciones para blanquear cerca de, o al menos 350 millones de dólares. Yo creo que es mucho más y ya tú nos dirás, pero que estaba encargado de todo el tema de las cajas CLAP, que consiguió contratos millonarios con el gobierno. Pero descríbenos de la forma concreta o con todas las aristas que tú te sabes, ¿quién es Alex Saab? Alex Saab es un empresario barranquillero que entra a los negocios muy grandes en Venezuela en el año 2011. Es ese famoso video que hay donde él se ve firmando un contrato en Miraflores. Ese es su primer gran negocio en Venezuela. Eh, lo firma a nombre de una empresa llamada Fondo Global de Construcción y era un contrato para la construcción de viviendas prefabricadas, supuestamente en el marco de la Misión Vivienda, ese programa estatal que creó Hugo Chávez en su momento, para el tema de construcción de viviendas.
Pero con la llegada de Nicolás Maduro al Palacio de Miraflores en abril de 2013, el rol de Alex Saab, digamos, pasa a un lugar preponderante. Ya Alex Saab había logrado, digamos, una cercanía con el entorno familiar del propio Nicolás Maduro, me refiero con los hijos de Cilia Flores, el sobrino Carlos Malpica Flores. Eso está muy detallado en el comunicado que en su momento hizo el Departamento del Tesoro a mediados de 2019 cuando lo incluye en la lista OFF. Pero llegado Maduro a Miraflores, Alex Saab se convierte primero en una suerte de contratista principal o favorito del propio Maduro, y vemos que entonces a Alex Saab se le empiezan a asignar contratos discrecionales, la construcción de obras públicas, la construcción de estadios de béisbol. Se beneficiaba en la sombra discrecionalmente de las divisas preferenciales. En 2015, con una petrolera llamada Trenaco, que no tenía gran trayectoria ni grandes antecedentes, PDVSA le firma un contrato por casi 4.500 millones de dólares. Imagínate la magnitud, para la explotación de pozos petroleros en la faja petrolífera del Orinoco. Después aparece el negocio de los CLAP, que ha sido también un negocio multimillonario, de cientos de millones de dólares los contratos. Nosotros en Armando Info hemos documentado que solo entre 2016 y 2018, con dos empresas fantasmales, y digo fantasmales porque son empresas que solo no tienen estructura, solo existen en un registro, uno en Hong Kong y otro en Emiratos Árabes Unidos, al menos para los CLAP fueron contratos por 1.500 millones de dólares. Después vino el manejo de las exportaciones ilegales del oro venezolano, la comercialización del petróleo y más recientemente incluso la importación de combustible de Irán. El poder de Alex Saab es tal, María Alesia, que a mediados de 2018, cuando Venezuela y Maduro empiezan a usar el oro como forma de pago a proveedores en el exterior, eh, Maduro nombra presidente de Minerven, la estatal venezolana encargada de manejar todo lo relacionado con el oro, a un ex empleado de Alex Saab. Incluso en diciembre de ese mismo 2018, Maduro pretendió colocar de presidente de Monómeros, la empresa petroquímica colombo-venezolana que tiene sede en Barranquilla, Colombia, también un ex empleado de Alex Saab. Es decir, este señor lo fue ocupando todo sencillamente porque Maduro lo decidía. Y nunca se explicó por qué, nunca fueron públicos estos acuerdos, más bien los negaban. Alex Saab siempre sostuvo que su negocio era el de la construcción prefabricada de las casas y que él no tenía nada que ver en más nada. Eh, pero la realidad es esta, la realidad es que estaba participando en todo esto. Eh, y aquí lo curioso es que llega el momento de la detención el 12 de junio del 2020 allá en Cabo Verde, supuestamente en un viaje que él iba como emisario de Maduro a Irán. Lo detienen por la alerta roja de Interpol. Y ahí entonces el chavismo y su defensa y el propio SAP empiezan a reconocer ahora sí todo lo que negaron durante años. Es decir, que es cercano a Nicolás Maduro, que estaba en el negocio de los alimentos y en muchos otros negocios. Ese, digamos, a grandes rasgos es Alex Saab. Todos sus negocios, si uno ve la estructura de todos sus negocios, son muy opacos, por decirlo menos. Es decir, empresas registradas en Hong Kong, Panamá, más recientemente Emiratos Árabes, jurisdicciones, digamos, muy opacas, por decirlo menos, eh, movían mucho del dinero que recibían de estos contratos, iba a bancos de Antigua y Barbuda, que es una jurisdicción financiera, digamos, preferida por la opacidad, etcétera, de este tipo de empresarios y de negocios. Como te digo, cientos de millones de dólares. Y a partir de ahí era dinero que empezaba, digamos, a correr y a moverse por otras cuentas bancarias en el resto del mundo. Y precisamente lo que está documentado en ese indictment que tiene en Florida, de ese primer negocio, porque esto es importante, María Alesia, el indictment que está en Florida es solo por el negocio relacionado con el de las casas. Es eso, ¿no? Transacciones que se sospecha que son de pagos de soborno a funcionarios, transacciones que se sospecha que son operaciones de posible lavado de dinero, y es bueno lo que vamos a conocer a partir de ahora, toda vez que Alex Saab tenga que enfrentar el juicio. Ok, wow, impresionante. Y que después de tanto tiempo, digamos, estudiándolo, porque creo que llevas como 5 o 6 años, ¿no? Desde la Sí, 5 primera vez años. exacto, 5 años de la primera vez que comenzaste a encontrarte con este personaje. ¿Qué tiene él, según lo que tú has estudiado, leído, que es una persona carismática? O sea, ¿cómo logró llegar tan cerca del poder y meterse al gobierno de Maduro en un bolsillo para que literalmente pudiera estar en todas las esferas y tuviera tanto acceso
obviamente todo lo que tú reportaste de las subastas del CICAD y todo el tema con las empresas en China. O sea, Ujú. ¿cómo logra este señor, que encima no es venezolano, un colombiano, cómo logra meterse en esas esferas del poder? Hay varias cosas, María Alesia. A ver, lo primero es que hay que recordar que la llegada de Alex Saab a Venezuela junto a su socio Álvaro Pulido Vargas se da de la mano de un personaje que es importante en toda esta historia, que es la ex senadora colombiana Piedad Córdoba. La ex senadora colombiana Piedad Córdoba es amiga personal de Alex Saab, tanto Saab como ella lo han reconocido. Claro, ahora Piedad Córdoba dice que no sabía todo lo que hacía Saab en Venezuela, pero bueno, esa es otra historia. Llega a Venezuela, entonces lo que te quiero hacer ver con esto es de la mano de, digamos, de conexiones políticas. Eh, es interesante también que cuando ellos llegan a Venezuela, me refiero a Saab y Pulido, al comienzo Álvaro Pulido era como, digamos, el hombre más importante o el número uno de la estructura de ellos, ¿no? Y Saab era más el personaje como carismático, si se quiere, que usaban para que viera la cara, para que conociera a gente clave en el poder, etcétera. Y es así como Alex Saab se hace muy cercano al entorno familiar de Nicolás Maduro, a los hijos de Cilia Flores en especial. Eh, y bueno, empieza a tejer esa relación y ya cuando llega Nicolás Maduro a la presidencia, digamos, Alex Saab va como reemplazando en ese orden, si se quiere, jerárquico de la estructura de ellos, al propio Pulido, que siempre ha estado en los negocios y, digamos, siempre se ha mantenido más como en la sombra. Y bueno, Alex Saab empieza a participar en todos estos negocios, va acumulando poder, va acumulando obviamente recursos financieros, etcétera. Y después yo creo que lo que demuestra y por lo que le termina siendo útil a Alex Saab Alex Saab al propio Nicolás Maduro es que Alex Saab demostró una gran capacidad, digamos, financiera para crear este poco de estructuras opacas, fantasmales, mover dinero por cualquier jurisdicción del mundo que te imagines. Si le perseguían una empresa de Hong Kong, buscaba otra y mismo en otra jurisdicción. Y digamos que en eso demostró, creo yo, una gran capacidad, digamos, de no desistir y continuar, ¿no? Pero al final aquí lo que ha habido es, sin lugar a dudas, el manejo de muchísimos recursos. eh, y después digamos, otro factor que creo que explica eso, es que Alex Saab también, así como fue acumulando poder financiero, así como fue tejiendo relaciones políticas, Alex Saab se cuidó muy bien desde el primer minuto de tejer relaciones con abogados muy influyentes en distintas partes del mundo. Su abogado en Colombia es una persona, o que fue durante años su abogado en Colombia, es una persona muy mediática, muy poderosa, influyente, en algunos casos ha sido hasta abogado de expresidentes de Colombia. Eh, Fíjate que nada más quedar detenido en Cabo Verde aparece la figura del juez, el ex juez español Baltasar Garzón en defensa de él. Y creo que todos esos componentes, digamos, son lo que explican que él se haya convertido en esta especie de superoperador o de superministro plenipotenciario en la sombra del poder político en Venezuela. Así es, y también aquí en Estados Unidos va a estar defendido por un bufete súper importante y reconocido que ha defendido a un montón de gente en casos también súper emblemáticos. Quería preguntarte precisamente sobre el juicio, ¿qué se puede esperar? ¿Qué te han dicho tus fuentes, no sé, de la fiscalía? Si es que supongo que tienes fuentes ahí por todo, como has estado involucrado en el caso, sobre la posibilidad de que él colabore o no. Ya sabemos que su esposa dijo ayer que él no iba a decir nada, que él no era culpable, que es posible que esté, digamos, asomando la posibilidad de que se va a declarar inocente, pero eso todavía está en veremos. ¿Qué posibilidades hay? Porque Univisión Noticias investiga supuestamente, o sea, le ha llegado la información al equipo de Gerardo Reyes de que Alex Saab sí trató de negociar, hubo unos intentos de negociación antes de que fuera detenido en Cabo Verde con la Fiscalía, con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. ¿Qué información tienes de eso y qué se puede esperar de este caso? Yo creo que, a ver, el panorama de Alex Saab es muy difícil. Él está en una encrucijada de muy poquitas opciones. Eh, una es, como bien decías, declararse inocente y decidir enfrentar el juicio con las consecuencias que eso puede suponer. Yo sospecho y tengo información de que obviamente hay ya una serie incluso hasta de testigos protegidos que van a funcionar, digamos, para este juicio por el cual ya tiene la acusación Alex Saab. Eh, Ese sería un escenario. El otro escenario es que en el camino sus abogados y él mismo decidan
tratar de cooperar con las autoridades norteamericanas digamos, en la estructura, en revelar la estructura, en revelar personajes, en revelar nombres detrás de todos estos posibles delitos financieros y con eso conseguir unas mejoras, digamos, procesales, unas mejoras legales que ofrece el sistema de justicia norteamericano. Pero es que no tiene muchas más opciones. Distinto fuera a que Alex Saab no hubiese estado acusado, él ya tiene la acusación. Y ahí, como bien decía, el colega Gerardo Reyes de Univision ha documentado eso muy bien. Hubo varios intentos antes de la detención de Alex Saab, según los cuales autoridades de los Estados Unidos le hicieron llegar, digamos, ofrecimientos a Alex Saab de que podía colaborar. Parece que hubo tanteos, parece que parte de los abogados de Alex Saab estaban dispuestos, pero al parecer nunca se concretaron o nunca funcionaron y es por eso que, bueno, esta historia llega a este desenlace. Como te digo, yo creo que él tiene pocas alternativas. O sea, tiene que enfrentar el juicio. Digamos, él no es que está llegando en una condición, digamos, de poder decir, ah, no, bueno, yo negocio esto porque tengo tal información. Él tiene que sencillamente enfrentar el juicio y quizás en el camino aportar la información que le permita, digamos, enfrentar o suavizar una eventual condena si finalmente es declarado culpable. Ok, me volví a conectar porque se había ido el audio aquí en Instagram. Ya un momentico para terminar, porque yo me tengo que ir a la corte para cubrir la audiencia, donde por cierto aparentemente él se va a presentar solo por video, aparentemente no va a ir personalmente, y esto se puede hacer post pandemia, ha pasado con muchos casos. Bobby, el diario El Tiempo ha reportado que las autoridades de Estados Unidos, como tú bien mencionabas, este indictment sería solo por el primer caso y hay mucho más detrás de eso, ¿no? Pero siempre, como sabemos, en estos casos se agarran como de uno para después sacar lo demás, supongo, en el juicio. Pero el diario El Tiempo ha reportado que, bueno, y la verdad es que discúlpame si tú lo has reportado porque no estoy segura, que también detrás de esto podría estar el tema de una posible negociación de los misiles con Irán, o sea que Saab podría estar involucrado en el tema de las negociaciones de los misiles entre Venezuela e Irán y eso es una acusación muchísimo más delicada y que representa un riesgo para Estados Unidos real y para Colombia y para otros países. ¿Qué sabes de esto y qué crees que podría haber detrás de esto? Yo no tengo información concreta de eso, sí he visto la información como tú bien refieres. Lo que sí es cierto es que Alex Saab en los últimos tiempos se había convertido casi que en el emisario personal y en la bisagra de Nicolás Maduro con países aliados como Rusia, Turquía y más recientemente Irán. Alex Saab, antes de este viaje, que finalmente es el que causa su detención en junio del 2020, había viajado previamente a Irán, como digo, representando supuestamente a Nicolás Maduro para distintos tipos de negocios. Yo sé que existe esa versión, existen otras que vinculan a Alex Saab y a toda su estructura, digamos, con otros negocios, digamos, ilegales, aún peores quizás que hasta el delito de lavado de dinero. Pero creo que documentado es poco lo que hay hasta ahora, pero creo que una de las cosas que vamos a ver en Estados Unidos es probablemente más información sobre esto. Y ahí lo importante, María Alicia, es que también tengo la información de que en los próximos días es muy factible que salga un nuevo indictment. Ese nuevo indictment va a incluir a Alex Saab no como acusado, porque bueno, Alex Saab ya tiene un juicio, como ha habido una extradición, este juicio se debe resolver antes de cualquier, digamos, otra acusación contra él. Sí va a estar referido y va a estar mencionado porque ese nuevo indictment va a ser contra muchos personajes que todavía no han aparecido en nuestra estructura, al menos, digamos, judicialmente. Y ahí pueden entrar muchas otras cosas. Va a entrar el negocio, las operaciones del negocio de los alimentos de los clubs, va a entrar probablemente el negocio del oro, que eso al final es un misterio. Imagínate tú, Nicolás Maduro casi que cedió las reservas de oro venezolano, y me refiero a las reservas de oro del Banco Central como al oro extraído de las minas venezolanas, al control de este señor. Y en Venezuela no se sabe a dónde fue ese oro, cuánto dinero se obtuvo, a cambio de qué se entregó ese oro. Entonces sí tengo esa información de que próximamente va a venir esa otra acusación que incluirá, como digo, a muchos más personajes de esta estructura de Alex Saab, porque al final también lo cierto
es que, bueno, Alex Saab no era uno solo. Detrás de él y debajo de él se creó una estructura gigantesca que tiene ramificaciones, como te he dicho, Hong Kong, Panamá, Suiza, Antigua y Barbuda y muchas otras jurisdicciones. Exacto. Y también pienso, es solo un comentario, pero creo que para que se hayan detenido a agarrarlo a él como figura y para que el gobierno haya también hecho la campaña que ha hecho para defenderlo, el régimen, perdón, este, tiene que haber mucha gente detrás y teniendo mucho que perder y gente muy poderosa, como tú has mencionado, los vínculos que tiene en Los Flores, con la familia de Maduro y hasta vínculos en Colombia muy importantes. Entonces, definitivamente es como el personaje que lo conecta todo, ¿no? Y que podría, no sé, ¿qué podría pasar? O sea, ¿qué crees tú que podría pasar en términos del régimen de Venezuela por un caso como este? Porque la gente tiene mucha expectativa y no sé si hay que bajárselas un poco o definitivamente puede ocurrir algo bueno para el país. Para que la gente tenga una idea, yo hago siempre o trato a veces de hacer el símil de que Alex Saab es una especie de caso Odebrecht en sí mismo. ¿Y por qué digo esto? Porque, bueno, el caso Odebrecht partió en Brasil y tuvo ramificaciones a toda América Latina, empresarios, políticos. En algunos países donde medianamente funciona la justicia, hubo consecuencias. En Perú, por ejemplo, cayeron varios presidentes, acusaciones, etcétera. En Panamá más de lo mismo y en otros países. Con el caso Alex Saab y lo que se empieza a ventilar ahora en los Estados Unidos, yo creo que va a pasar lo mismo. Yo creo que el impacto que pueda tener de información por el caso de Colombia, que hasta ahora no se sabe mucho, yo creo que ahí va a salir salpicada mucha gente. Eh, pero recuerda, María Alicia, por ejemplo, que Alex Saab tuvo una especie de pasaporte diplomático de Antigua y Barbuda de 2014 a 2019. Y básicamente ese pasaporte se lo da el primer ministro de Antigua y Barbuda, que sigue siendo todavía el primer ministro, por la cantidad de dinero que él estaba moviendo por los bancos de la isla. Ese señor deberá explicar, digamos, por qué o qué vio en Alex Saab para darle ese pasaporte. Pero como te decía, está el tema, el negocio de los CLAP con México, el negocio, negocios con Rusia, con Irán. Entonces, ahí hay, digamos, repercusiones que creo que todavía ni sabemos y no hemos visto toda la película. Ahora, tú me preguntas, en condiciones normales, si Venezuela, digamos, tuviera un sistema de justicia independiente, si funcionara la independencia de poderes, yo no tengo la menor duda de que este caso al menos ya un fiscal hubiese tenido que abrir una investigación contra el propio Nicolás Maduro. Bien sabes que eso no ha pasado y seguramente no va a pasar. El sistema de justicia en Venezuela está completamente cooptado por el chavismo, así que yo no esperaría que eso va a ocurrir. Sí creo que probablemente se va a ventilar mucha información que va a incluir a lo más alto del poder en Venezuela y va a demostrar, digamos, la magnitud de la corrupción. Ahora, ¿cuáles serán las consecuencias de eso? Creo que es difícil, digamos, predecirlo. ¿Qué pasará? No sé, ya vimos un poco esta reacción destemplada del chavismo de levantarse de la mesa de diálogo en México que se estaba haciendo entre oposición y chavismo. Es decir, Maduro ha puesto la libertad, digamos, de Alex Saab casi que en el mismo nivel de importancia que la crisis venezolana, ¿no? Entonces, eso te da también otra magnitud de qué estamos hablando. Sí. Pero más allá de si bajar o no bajar las expectativas, yo creo que lo que tenemos que tener claro es el contexto, ¿no? O sea, nadie en Venezuela o la fiscalía, digamos, es imposible creer que se va a atrever a investigar al señor Nicolás Maduro. Habrá que ver cómo se van desenvolviendo los hechos, habrá que ver qué se va conociendo. Y ojo, aquí yo abro también digamos, un escenario que no sé si puede ocurrir, María Elena. Uh-huh. ¿Estará dispuesto Nicolás Maduro a negociar con los americanos directamente la libertad de Alex Saab? ¿A cambio de qué podría ser? Es un escenario. Ya hemos visto la importancia que tiene y ya hemos visto, digamos, la defensa que se hace de él y la preocupación que hay. Bueno, eso le abre una puerta que el propio Nicolás Maduro negocie algo directamente con los americanos a cambio de la libertad de Alex Saab. Quizás puede ocurrir, no lo sé. Exactamente. Todas las posibilidades están sobre la mesa, o le gusta decir a los gringos. Bueno, Bobby, qué bueno tenerte aquí. Gracias por estos minutos.
Alex, sabes, el hombre del momento, pero tú eres el otro. Porque de Gracias, María verdad Elena. que y para las personas que están conectadas en Instagram, de verdad, tu trabajo ha sido increíble. Es el fin, es el objetivo de todo periodista, lo que tú has logrado. Bueno, y todo el equipo Armando Info, pero principalmente tú de ponerle cara, ponerle nombre a este personaje que ha sido clave para el régimen de Maduro y para el hambre y la miseria de los venezolanos, que yo creo que eso es lo que eso es en lo que se traduce, ¿no? Al final la corrupción, que no es solo, bueno, se roban dinero, sino esto ha sido hambre y miseria y a costas de los venezolanos, ¿no? De la tragedia. Así es, así es. Entonces, Mientras el país estaba, digamos, hundiéndose en la peor de sus crisis, Alex Saab estaba ganando, digamos, todos estos negocios y todo este poder. Así mismo es. así es. Y luego de la destrucción del sistema productivo venezolano, ¿no? Porque también se aprovechó de la destrucción total del sistema productivo para de alguna manera excusar las importaciones, que son casos que ya hemos visto que han pasado en Cuba, con figuras parecidas, así como con la excusa del bloqueo norteamericano y todo eso. Entonces, al final es todo parte del régimen y la situación que provoca y digamos, para que ocurran cosas como estas y la corrupción tan terrible que hemos visto en el caso de SAP. Así Y, que, y, y ajá. peor aún, María Alesia, solo un comentario final que creo que no lo dije, que además en el caso de los CLAR, deliberadamente aquí se compró alimentos de la peor calidad posible, sencillamente para maximizar las ganancias. Tú recordarás, y está en el site nuestro, en armando.info, el reportaje aquel que se denominó la mala leche de los CLAR, y digamos, eso no es que era una ironía, no es que era, es que era así. Nosotros analizamos en el Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Universidad Central de Venezuela hasta 14 presentaciones de la leche en polvo que llegaba en las cajas CLAR. Y los resultados eran terribles, por decirlo menos, porque básicamente demostraban, primero, que toda la información nutricional que tenían los empaques era falsa. Segundo, que eran productos altísimos en sodio. Tú recordarás que la gente decía, las madres decían que es que la leche es salada. Bueno, es que eran productos altísimos en sodio, eran altísimos en carbohidratos y muy bajos en proteínas y muy bajos en calcio, que es lo que uno esperaría encontrar en un producto como la leche en polvo. Qué terrible. Solo una parte de verdad, esta tragedia tan horrible. Gracias, Bobby. De verdad te felicito. Un abrazo a tu familia. Mi apoyo, solidaridad por todo lo que están pasando, por todos los ataques que vives día a día, por ese aparato represor y tan terrible que está pasando tu mamá y tu papá. De verdad, un abrazo y gracias. Gracias por tu trabajo. Aquí todo el mundo te está felicitando, mandándote mensajes. Así que bueno, ya lo saben, síganlo, Roberto Denis, arroba Roberto Denis Sí, yo soy más tuitero que de en Instagram, Instagram no, en Instagram no. pero el, Pero y eh, armando.info, todos sus trabajos, su firma, también ahí está Eva y, Schafferberg y sí, Joseph y Polisuk, está, y un está la equipo cuenta de buenísimo. Armando Info en Instagram, que siempre hacemos como una forma de contar los reportajes, digamos, no así como salen en la página, sino otra forma, digamos, especial para Instagram. Y bueno, mi Instagram es roberto.denism, pero soy más tuitero que de Instagram. Muy bien, gracias Bobby, un súper abrazo. Gracias, María Alesia. Nos vemos Gracias. que me voy corriendo a la corte. Vale, gracias. Chao. Chao. Thank you.